y en mi caso para reflexionar sobre las relaciones entre la soberanía y el desarrollo económico. Y lo primero que, si ustedes me permiten, una breve referencia histórica para ubicar el tema en contexto. Lo primero que hay que aclarar es que el tema se plantea, la relación entre la soberanía y el desarrollo, recién cuando el progreso técnico influye de manera decisiva en la evolución de la economía, en el aumento de la productividad, en la transformación productiva, porque hasta entonces, hasta aproximadamente el siglo XV, en la época del Renacimiento europeo de los pueblos occidentales cristianos, cuando comienza el avance del conocimiento científico y los primeros logros en materia tecnológica, hasta entonces el desarrollo había sido extremadamente lento, no más del 1 por 1000 por año, y la estructura productiva y la forma de organización y la productividad se mantuvo prácticamente inalterada a lo largo de las centurias. Y por lo tanto, en ese tipo de situación económica, las relaciones, el tema de la soberanía de un Estado respecto a su contexto externo, o de un país respecto a su contexto externo, no tenía mayor importancia porque podía haber un proceso de conquista, de ocupación o una relación entre espacios autónomos, pero cualquiera fuera la relación entre esos espacios, la estructura permanecía inalterada. Podía haber naturalmente, en el caso de la ocupación de un espacio por otro, la exacción de los recursos, los excedentes, pero tanto una parte como la otra seguían funcionando con el mismo tipo de organización económica, con el mismo nivel de productividad. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, es recién con la aparición del progreso técnico que la cuestión de la soberanía adquiere relevancia desde el punto de vista del desarrollo económico. Porque a partir de entonces, la posibilidad de asimilar ese progreso técnico y de incorporarlo al tejido productivo y a las relaciones sociales depende de un conjunto de circunstancias dentro de un espacio nacional. Desde entonces, desde que el progreso técnico es decisivo y el conocimiento científico en el crecimiento económico, este se ha dado siempre, en primer lugar, en un espacio nacional, como un proceso de organización de las fuerzas sociales, de relación entre lo público y lo privado, la capacitación de la fuerza de trabajo, la ocupación del territorio, el avance en la industrialización, porque lo característico del desarrollo y del progreso técnico es que la industria es la gran correa de transmisión entre el conocimiento, la tecnología y la producción. Es la que transmite a los transportes, a la agricultura, a la minería, al conjunto de la actividad económica, el progreso técnico. De tal manera que conocimiento, tecnología, industrialización son procesos que en la historia se han construido siempre, en primer lugar, en un espacio nacional. Y allí surge entonces la relación entre la soberanía y el desarrollo, porque la forma en que se relacionan dos espacios, quién produce qué dentro de esa relación, quién domina los recursos, cómo se organiza la producción, es decisiva para el desarrollo de cada una de las partes. Es decir, un espacio, en virtud de esa relación que mantiene con el exterior, aprovecha esa relación para profundizar su cambio tecnológico, su industrialización, su integración, sacará de esa relación una posición dominante y, de hecho, la acumulación de poder intangible a lo largo del tiempo ha sido resultado, en primer lugar, de la capacidad de una sociedad, de una economía, de un Estado, de gestionar el conocimiento e industrializarse. De tal manera que cuando el progreso técnico aparece el tema de las relaciones de la soberanía y el desarrollo, porque solo efectivamente están en condiciones de gestionar el conocimiento, de industrializarse, de transformarse y de establecer relaciones simétricas no subordinadas con el contexto externo, los países que tienen la autonomía necesaria, es decir, la soberanía indispensable para organizar sus recursos a partir de sus propios objetivos, dominando esos recursos, dominando los frutos y reteniendo los frutos del crecimiento económico. De tal manera que la relación, vuelvo a insistir, soberanía y desarrollo es un tema
Recién aparece, como les estoy diciendo, cuando el progreso técnico y la industria surge como el mecanismo fundamental del crecimiento. Y desde entonces, en virtud de la distinta capacidad de los espacios y de su poder relativo, naturalmente cuando este fenómeno de la capacidad de gestionar el conocimiento e industrializarse se dio en países de un gran potencial de recursos como la población, el territorio, se configuran las grandes potencias que son en definitiva las que organizan el sistema internacional y de hecho desde el siglo XV-XVI, desde la conquista del Nuevo Mundo, la llegada de los portugueses a Oriente hasta fin del siglo pasado, el mundo fue organizado por aquel grupo de países que ejercieron el dominio del conocimiento y de la industria y que estaban ubicados y están ubicados en el Atlántico Norte. El mundo se organizó a partir de la hegemonía del Atlántico Norte. Y desde entonces las formas de relacionamiento y esta relación entre países soberanos, industriales, con capacidad de gestionar el conocimiento, y aquellos que no lograron esa situación, tuvo diversas formas de expresión. Una, desde luego, la más notable fue el imperialismo, en la cual un grupo de países, básicamente del Atlántico Norte, establecieron el dominio territorial en gran parte de África, prácticamente la totalidad de África y buena parte de Asia. Pero hubo otra forma de relacionamiento asimétrico entre países formalmente independientes, aquellos avanzados industriales del Atlántico Norte y los países que no lo eran. Es el caso de América Latina, en donde el mecanismo de dominación después de nuestra independencia se expresó en el marco de la existencia de estados independientes a partir de una relación comercial desigual, una división del trabajo en la cual aquellas actividades de frontera, de la tecnología y de la industria era retenido por los países avanzados, que además invertían, dominaban los recursos, y entonces en el marco de relaciones entre estados formalmente independientes se reproducía la condición que Raúl Previs llamó la condición periférica, es decir, que este grupo de países que no logró, por una diversidad de factores, incorporarse a la gestión de la economía, de la industria y la gestión del conocimiento, termina asumiendo una posición subordinada respecto a los países que Previs llamaba céntricos. Y en realidad uno de los grandes mecanismos de la dominación no se refería solamente al tipo de división del trabajo, a las inversiones extranjeras y a las corrientes financieras, sino a las ideas con las cuales se manejaban los países. Y de allí entonces esta propuesta que surge del estructuralismo latinoamericano, de que es fundamental desde la perspectiva de un país subindustrializado que tiene que realizar su transformación, de no subordinarse al pensamiento céntrico, porque los países centrales desarrollan ideas que organizan el mundo reforzando su propia posición hegemónica. Entonces, la primera condición para superar la subordinación periférica es la de contar con un pensamiento propio crítico que impulse la transformación. Bueno, en este marco podemos hacer algunas reflexiones de qué nos ha pasado en la Argentina. Y está claro que nosotros durante un periodo prolongado, bueno, en nuestra historia, de hecho, nosotros nos incorporamos al orden mundial plenamente a partir del siglo XIX, bajo la hegemonía británica, en medio de la revolución industrial, con la revolución de los transportes, la industria, las comunicaciones, y asumimos tempranamente una posición periférica, y para no detenernos en lo que es la historia económica argentina, recordemos que en el último cuarto de siglo del siglo pasado, desde el golpe de Estado de 1976, se instala como pensamiento hegemónico lo que se llamó el neoliberalismo, fuertemente influido por la gran influencia de las finanzas y del dinero en la organización de las relaciones internacionales, en las cuales el país prácticamente constituyó un Estado neoliberal, que era un Estado subordinado a los criterios del pensamiento céntrico y a los intereses de la especulación financiera y al predominio de los grupos económicos con posiciones dominantes en el espacio argentino. Ese cuarto de siglo de la hegemonía neoliberal, que no incluye
la presidencia del doctor Alfonsín, que fue el de la reconstrucción democrática y que soportó las consecuencias de la herencia de la dictadura, abarca básicamente la dictadura y la década del 90, ese fue el peor periodo de la historia económica argentina. Fue el periodo de la renuncia de la soberanía, fue el periodo del endeudamiento hasta el límite de la insolvencia, fue el periodo de la venta de YPF, prácticamente de todo el patrimonio público. Argentina fue el país que en ese periodo de hegemonía del proyecto neoliberal a nivel global profundizó hasta las últimas consecuencias esta estrategia y naturalmente esto culminó con un desastre espectacular que fue el de la crisis del 2001 y el 2002. De allí a acá, el país logró transformar su Estado neoliberal subordinado a la especulación financiera de los poderes fácticos, recuperó su Estado nacional. Un Estado gobernado por las autoridades elegidas en el proceso democrático, y esto permitió adoptar una serie de decisiones que contribuyeron a la recuperación de la soberanía y, por lo tanto, al impulso del desarrollo. Y si uno trata de resumir este conjunto de factores históricos, de cómo se relaciona el conocimiento, la industria, la tecnología, la construcción nacional, las relaciones internacionales, y trata de hacer una comparación entre los países que les fue bien, es decir, aquellos que fueron capaces de estar en el mundo global, del cual no se puede estar afuera, porque el gran desafío de la construcción nacional es cómo se construye en un mundo en el cual las relaciones son cada vez más profundas. Entonces el problema es cuál es la calidad de las respuestas que un espacio nacional da para posibilitar su transformación productiva y la gestión del conocimiento en un marco de relaciones internacionales. Y allí cuando uno hace este estudio comparativo, bueno, a ver aquellos que le fueron bien, que hay una serie de ejemplos en el mundo reciente, en la historia reciente de los países emergentes de Asia, se verifican siempre 4 condiciones en los países exitosos. Lo primero es la inclusión social. Es decir, no hay desarrollo ni hay capacidad de gestionar el conocimiento y de industrializarse si no hay un suficiente grado de participación de las mayorías de una sociedad en el proceso de crecimiento. El segundo factor es la impronta nacional de los liderazgos, es decir, líderes políticos, económicos, empresarios, culturales, que acumulan poder ampliando las bases de la riqueza del espacio en el que viven, y no como comisionistas de intereses transnacionales. La impronta nacional de los liderazgos es una condición fundamental del proceso de transformación. La tercera condición es la estabilidad institucional de largo plazo y la capacidad de las instituciones de arbitrar el conflicto, que es inevitable a la transformación, con la paz y el orden suficiente para que esa transformación sea posible, para estimular la inversión privada, el cambio técnico en economías de mercado, porque otro hecho que hay que constatar es que siempre, hasta ahora, sin excepción, el desarrollo se ha dado siempre en economías de mercado, es decir, con una convergencia y coexistencia de políticas públicas y de sectores privados innovadores que invierten, que exportan, que generan empleo, que capacitan de la fuerza de trabajo y que se proyectan al sistema mundial. Entonces, el tercer factor es la existencia de instituciones sólidas que permite el equilibrio, el arbitraje de conflictos en el marco de economías de mercado. Y la cuarta condición esencial, otra vez, es la existencia de un pensamiento crítico. Es decir, nada de esto puede hacer una sociedad que no tiene una visión propia de qué es el mundo, cómo funciona la economía, cómo es el desarrollo, cómo se ponen de pie y en valor los recursos disponibles, cómo se capacita la fuerza de trabajo, cómo se genera la sinergia entre lo público y lo privado. Es decir, que este conjunto de factores que a mí me gusta llamar la densidad nacional son las condiciones fundantes de la soberanía. Y la soberanía es una condición esencial, por las razones que acabo de señalar, de que el desarrollo se da siempre en primer lugar dentro de un espacio nacional, en virtud de la capacidad de una sociedad de hacer la transformación. Entonces, esa densidad nacional, vuelvo a insistir, es un dato esencial
fundante de la soberanía. Y cuando nosotros observamos nuestra experiencia, después de la salida de la crisis del 2001, donde el neoliberalismo nos llevó a la peor crisis de la historia económica argentina, no teníamos moneda, no teníamos Estado, un desorden espectacular, un aumento, un deterioro de todas las condiciones sociales y económicas, el país se recupera. ¿Y se recupera por qué? Porque ha ido recuperando densidad nacional. Fortaleció las instituciones, la democracia argentina resistió la crisis, hoy estamos convencidos de que todo lo que pasa en la Argentina va a pasar en democracia, y este es un dato fundamental. La cuestión social apareció como una primera prioridad. El Estado Nacional volvió a estar de pie. Ha predominado, se ha sustituido en la etapa del pensamiento único del periodo neoliberal por un pensamiento crítico que observa la realidad de nuestras propias necesidades y realidades, y esto configuró el sustento de las medidas, algunas de las cuales han sido destacadas esta mañana: la reestructuración de la deuda, el pago de la deuda con el Fondo Monetario, que nos sacó de encima las condicionalidades de las políticas del Fondo Monetario, la recuperación de YPF, la nacionalización del sistema jubilatorio, es decir, el conjunto de acciones que han permitido recuperar el Estado Nacional y que en definitiva reflejan esta mejora que ha habido en la densidad nacional argentina de la salida de la crisis. La prioridad en lo social, la recuperación de la impronta nacional de los liderazgos, la consolidación de las instituciones y, vuelvo a insistir, el pensamiento crítico. Ahora, la soberanía está definitivamente conquistada en el país, depende de que seamos capaces, desde luego, de consolidar todo lo que hemos logrado, pero también de que seamos capaces de resolver una serie de problemas pendientes. No es ahora ocasión de ponerse a discutir los problemas actuales de la economía argentina, que se ha recuperado, se ha puesto de pie, ha recuperado su Estado Nacional, se recuperó sin pedirle nada a nadie, es decir, ha recuperado soberanía. Pero tenemos una serie de problemas pendientes, por ejemplo, la escasez de dólares, que tenemos que resolver, porque en un mundo global como el cual estamos, es importante movilizar el ahorro interno, que la capacidad de pagos externos esté fundada en recursos genuinos que surjan de la producción y de las relaciones internacionales y no de la deuda, porque el camino del endeudamiento ya la conocemos dónde termina. Entonces hay una serie de desafíos que se configuran permanentemente en la realidad argentina para consolidar esto que se ha logrado. Y por lo tanto, la construcción de soberanía es un desafío continuo que se nos presenta con diversos matices a través del tiempo, pero que nos deja esta conclusión inexorable, que no solo es nuestra, sino es mundial. Sin soberanía no hay desarrollo ni progreso social. Muchas gracias.